y compartiré mi pantalla. Bueno, nos quedamos en este esquema en donde estábamos viendo que se cometen errores durante la replicación o duplicación del material genético debido a la formación espontánea de formas tautoméricas de bases nitrogenadas o tautómeros también de bases nitrogenadas, como ustedes le quieran decir. Y esos tautómeros, lo que va a presentarse es un apareamiento incorrecto, debido a que hay una reconfiguración de los enlaces y de los átomos involucrados en esos enlaces, pues entonces también se reconfigura los patrones de donadores-aceptores de puentes de hidrógeno, para formar puentes de hidrógeno. De tal manera que entonces un tautómero se aparea erróneamente con una base nitrogenada normal. Y por esa razón es que hasta el segundo ciclo de replicación, como vemos aquí, es que ya vemos un DNA mutante, ¿no? Aquí el producto, finalmente, lo estamos observando ya hasta la segunda generación, en donde ya podemos cuantificar que por un error debido a la tautomerización de bases nitrogenadas, pues ya observamos un DNA mutante, ¿no? Pero eso es hasta el segundo ciclo de replicación, en donde ya podemos ver cómo está en estas posibilidades de sustituciones, que cambia de AT a GC, o de GC a AT, o de TA a CG, o de CG a TA. ¿Sí? Entonces, esto prácticamente lo estamos viendo hasta el segundo ciclo de replicación. Por eso es importante que hagan el ejercicio, para que nos demos cuenta hasta dónde podemos ya decir con certeza, bueno, es este tipo de mutación. Es una transición, no es una transversión, y cambió de este apareamiento a el apareamiento que ya es el cambio que ya fue la sustitución. ¿Sí? Pues estas mutaciones entonces son espontáneas, y ya habíamos dicho que al clasificarlas, pues podríamos, nada más con esta información, podríamos decir que por origen es una mutación espontánea y por extensión es una mutación genómica de tipo sustitución, y específicamente es una transición, ¿sí? Hasta ahí habíamos quedado, porque es la información que tenemos disponible. Si uno ya lee que esto se realizó, el estudio se realizó en un tipo de célula, en un tipo de tejidos, y que se observaron efectos, por ejemplo, perjudiciales, bueno, ya puede uno irle dando otras atribuciones a la mutación. Pero eso ya depende, pues, del contexto, ¿sí? Ahora bien, aparte de las mutaciones espontáneas que se presentan de manera natural o normal por la formación de tautómeros, también hay otro tipo de mutaciones en las cuales son inducidas. Aquí sí ya está presente algún factor ambiental, como puede ser algún factor físico, químico o biológico, que es el que induce la mutación. Y de hecho, pues también gran parte de las mutaciones son provocadas precisamente por las cuestiones ambientales, ¿no?
Y estamos muy familiarizados con estos temas porque todos sabemos, ya desde siempre, que hay sustancias químicas que dañan el DNA y esos daños finalmente son mutaciones. Y sobre todo esos aspectos los relacionamos con cambios que causan alguna, alguna alteración en términos que son perjudiciales, ¿no? Casi siempre cuando asociamos esto, siempre pensamos en que causan daño. Por ejemplo, el cigarro, que es perfectamente bien conocido, que causa bastantes daños, ¿no? Los rayos ultravioleta y otra gran cantidad de sustancias químicas, pues siempre las usamos a que son perjudiciales, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es entonces ver algunos ejemplos de sustancias que provocan daños y también los factores físicos como la luz ultravioleta y ver específicamente qué es lo que están ocasionando. Entonces vamos a hablar de mutaciones por cambios en la citosina. Y bueno, antes de pasar a las cuestiones de las mutaciones inducidas, quise poner tipo de mutación o tipo de cambios, porque aquí es como una frontera, ¿no? Entre que si es espontánea o que si es inducida. Ajá. Entonces, se ha encontrado que la citosina sufre varios cambios, puede sufrir varios cambios. Y al tener estos cambios, entonces se presentan mutaciones. ¿Qué es lo que cambia en la citosina? Los cambios en la citosina son por desaminación. Pero fíjense, esta desaminación puede ser espontánea o por bisulfito de sodio. Entonces aquí estamos hablando que la citosina se desamina de manera natural, por eso es espontáneo. Pero también puede haber desaminación de la citosina inducida. Ajá, inducida por una sustancia en particular, que en este caso es el bisulfito de sodio. Entonces, estos cambios en la citosina pueden ser de dos maneras, o puede ser espontáneo o puede ser inducido. Y entonces, aquí vemos la desaminación de la citosina. Esta es la citosina, esta es la base nitrogenada. Aquí tenemos el grupo amino. Y al desaminarse, se elimina este grupo amino y entonces en su lugar, al desaminarse, queda un oxígeno. ¿Sí? Esto es citosina más agua. Se hace un proceso de desaminación espontánea y entonces se elimina el grupo amino que se libera en forma de este grupo, en este amoníaco. Y lo que obtenemos es una base nitrogenada, pero que es el uracilo, ¿sí? Y el uracilo es una base nitrogenada extraña en el DNA. El uracilo no es parte del DNA. Es una base nitrogenada, pero no forma parte de las bases nitrogenadas del DNA, sino esa es común en el RNA. Bueno, a ver, déjenme ver algo acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues, supongamos que tenemos una secuencia así. Por ejemplo, A, C, C, G, A, T, G, G, C. Esta va a ser la cadena 5', 3', y esta va a ser la cadena 3', 5'. Entonces es T,
G, G, C, T, A, C, C, G. 5'. ¿Sí? ¿Qué pasa si estas citosinas se desaminan? Vamos a poner que no es que se desaminen todas, pero por ejemplo, las que se van a desaminar van a ser esta y va a ser esta, por ejemplo. ¿Sí? Al desaminarse, entonces, estas bases nitrogenadas ya no son citosinas, ahora son uracilos. Si este DNA se somete a un proceso de replicación, así como está con estas citosinas desaminadas, si este DNA se replica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues que cada cadena sirve de molde para la síntesis de una cadena nueva, ¿no? Cada una de estas va a ser el molde de una nueva. Entonces voy a escribir aquí arriba las secuencias que van a ser las cadenas nuevas. Entonces, si esta es la que se usa como molde, entonces su cadena nueva, pues bueno, de 5' a 3' sería guanina, citosina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina. Y este uracilo se va a parear con timina. Ajá. Y luego esta con timina también. Y la otra cadena va a servir de molde para la síntesis también de cadenas nuevas. Entonces tenemos adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina. Y este uracilo se va a parear con una timina. Luego citosina. Entonces aquí ya tenemos los dos productos que se obtienen de la primera ciclo de replicación. Ahora, ¿qué va a pasar si esto se replica una segunda vez? Entonces, cada cadena va a servir de molde para la síntesis de unas nuevas. Si este uracilo sigue estando aquí, si estos uracilos siguen estando ahí en estas cadenas, pues se seguirán apareando con timinas. Pero ahora vamos a tomar estas que puse en morado para ver entonces ahora cómo vamos a ver el apareamiento. Entonces, esta va a servir de molde y ahora vamos a poner la síntesis de la cadena nueva. Va a ser T, G, G, C, T, A, C, A, G. Entonces, aquí ya estamos viendo el efecto. Originalmente, ¿qué cosa era? Originalmente, en esta posición era G, C. Ahora cambió a TA. Igual aquí arriba, ¿no? Si esta se replicara, entonces tendríamos que esta es A, C, G, A, T, G, G, C, 3'. Y aquí también estamos viendo que originalmente era CG, ahora cambió a TA. ¿Ja? Entonces, hasta el segundo ciclo de replicación estaríamos viendo que las citosinas desaminadas estarían provocando, bueno, en el caso de la desaminación espontánea, si es espontánea, la desaminación de la citosina, al convertirse en uracilo, ahora se presenta una sustitución también, porque se está cambiando un nucleótido por otro. Y se está desaminando, se están convirtiendo en uracilos y los uracilos se aparean con timinas. ¿Sí? ¿Se imaginan lo terrible de esta situación? Terrible, ¿por qué? Pues porque
hay muchas citocinas en el DNA. Y si esas citocinas se están desaminando de manera espontánea, entonces se tendría una tasa de mutación muy alta. ¿Por qué? Porque se estarían desaminando espontáneamente, se estarían convirtiendo en uracilos y los uracilos se aparean con timinas y luego las timinas se aparean con adeninas. Entonces, pues resulta que convertir esas citocinas en uracilos pues sería muy grave porque estaríamos cambiando muy frecuentemente la secuencia de ADN. Permítanme tantito. Ay, perdón. Estábamos diciendo entonces que se imaginan que si la mayoría de citocinas se desaminara y se convirtiera en uracilos. De hecho, aquí está una explicación o encontraríamos una razón por lo cual en el DNA no hay uracilos, ¿sí? Porque de esa manera, entonces, este cambio en la citosina puede ser rastreable. ¿A qué me refiero con esto? Yo les dibujé una secuencia, les escribí una secuencia, vamos a hacer una más chiquita. Ajá. Entonces dibujé aquí una secuencia. Y ahora imagínense que todas estas citocinas se desaminen de manera espontánea. Entonces, ya en un segundo ciclo de replicación, ¿cuántos cambios estaríamos viendo? Estaríamos viendo 1, 2, 3, 4 cambios en un segundo ciclo de replicación. ¿Sí? Pero, ¿por qué no es tan abundante entonces? Porque las citocinas se están desaminando de manera espontánea, ¿sí? O sea, eso está sucediendo de manera espontánea. Pero ¿por qué no se presentan tantos índices o tasas de mutación? Porque la citosina al desaminarse se convierte en uracilo, pero el uracilo es una base extraña en el DNA. Y eso permite identificarlo y reparar esa citosina desaminada, quitarla del DNA y entonces restaurar por una citosina normal. ¿Sí? ¿Se imagina si en el DNA el uracilo fuera una base normal? Que el DNA, por ejemplo, tuviera uracilos, citosinas, guaninas, citosina, uracilo, adenina, uracilo, ¿no? Supongamos que el DNA fuera así. Entonces aquí es uracilo, se aparea con adenina. No, no es cierto. A ver, ¿cómo les puse hace un ratito? Ya hasta ni me acuerdo. Les puse que adeninas o uracilos, ¿con quién los aparía? ¿Con timinas? Sí. A ver, entonces yo creo que ya me equivoqué.
No, entonces ya me equivoqué. A ver, se los voy a volver a explicar. Perdonando, es que ando en otro lugar y pues hay muchas interferencias luego. Vamos a poner de nuevo la secuencia. 5'. Entonces vamos a poner citosina, adenina, citosina, guanina, timina, citosina, citosina. Este va a ser 3'. Entonces, había yo comentado que las citosinas desaminadas, por ejemplo, estas 3 las vamos a desaminar y ahora se convertían en uracilos. En uracilo, uracilo, uracilo. ¿Sí? Ahora, al ser molde de estas dos, hacer molde para la síntesis de cadenas nuevas, entonces vamos a hacer las cadenas complementarias. Entonces es 3'. Entonces, uracilo no se aparea con timina, uracilo se aparea con adenina. Luego esta sí se aparea con timina, luego guanina, citosina, adenina, guanina, y este uracilo se va a parear con una adenina. ¿Sí? Ahora, esta al ser molde, en el segundo ciclo de replicación, adenina se aparea con timina, timina con adenina, así, guanina, adenina y timina. Entonces aquí mi equivocación fue en el apareamiento con el uracilo. Uracilo se aparea con adenina. ¿Ok? Perdón por la equivocación, pero entonces, ¿sí queda claro? Haciendo la otra hebra, esta va a servir de molde ahora. Entonces, tendríamos que sería así: citosina, adenina, citosina, uracilo se aparea con adenina. Luego tenemos timina, citosina, 3'. Y luego está en el segundo ciclo de replicación, guanina, timina, guanina. Ahora adenina se aparea con timina, adenina, adenina, guanina, 5'. ¿Sí? Pues aquí están los cambios. Esta es la forma correcta. ¿Ok? ¿Sí? O lo vuelvo a repetir porque, perdón por la equivocación. No, gracias. Ok. Bueno, entonces les decía yo que aquí encontramos la explicación acerca del uracilo y la timina, que por qué uracilo no está en el DNA. La razón por la que no está en el DNA es porque de esa manera se puede identificar a las citosinas desaminadas y poderlas eliminar, porque si no se eliminan y quedan como uracilos, entonces al quedarse como uracilos ahora se aparean erróneamente y puede
presentarse este tipo de mutaciones, este tipo de cambio de bases, ¿sí? Entonces le estaba yo haciendo un esquemita, ahora se los voy a poner aquí para que quede, comparemos. Imaginemos un DNA que tenga uracilos de manera normal, que tuviera uracilos de manera normal. Entonces, citosina, adenina, timina. Bueno, no, timina no, porque esa es la que tiene originalmente. Guanina, adenina y uracilo. 3'. Luego se aparea con adenina, citosina, guanina, uracilo, citosina, uracilo, adenina. Entonces, aquí sería un supuesto DNA que tuviera uracilos como base nitrogenada normal. Entonces, estas citosinas que vemos aquí pudieran desaminarse de manera espontánea, ¿no? Y si se desaminan, ahora, ¿qué son? Ahora son uracilos. Y ya vimos que estos uracilos después se van a parear con adeninas y luego en el segundo ciclo de replicación ya vemos el apareamiento adenina-timina igual acá, y entonces estarían presentando estas mutaciones. Pero de aquí que entonces esta relevancia de que no haya uracilos, porque ¿cómo diferenciar entonces? ¿Cómo diferenciar de los uracilos normales, de estos uracilos que de por sí fueran de la secuencia, a los uracilos que son por desaminación? ¿Cómo diferenciar las bases nitrogenadas normales, que fueran estos uracilos normales, de estos uracilos provocados o más bien presentados por desaminación? No habría forma. Entonces, de esa manera, no teniendo uracilos, teniendo otra base nitrogenada, entonces teniendo timinas, los uracilos son bases nitrogenadas extrañas. Entonces, los sistemas de reparación, cuando encuentran un uracilo, entonces lo eliminan, porque esto ya es una base extraña que hay que quitar porque es producto de una desaminación, de un proceso espontáneo, y que si no se quita, se van a presentar mutaciones, se van a presentar cambios o mutaciones, ¿sí? Entonces, de ahí la relevancia de tener timinas en lugar de uracilos. O, si lo ven de otra manera, de aquí la importancia que en el DNA no haya uracilos como bases nitrogenadas normales del DNA. Esos uracilos están presentes en el RNA, pero en el DNA no. Representaría muy riesgoso tener uracilos en el DNA porque no se podrían diferenciar de los uracilos propios de la secuencia y los uracilos que se presentan por una desaminación espontánea de la citosina. ¿Queda claro este asunto? Sí, profe. Ok. Aparte de las desaminaciones de las citosinas y que se convierten en uracilos, también puede haber unas desaminaciones de lo que se le conoce como la 5-metilcitosina. Bueno, ¿y esto qué es? La 5-metilcitosina, podemos ver que aquí hay un grupo metilo. Aquí no está.
¿Qué es la 5-metilcitosina? Es una base nitrogenada modificada, pero esta modificación tiene sus relevancias. El DNA, tanto en procariontes como en eucariontes, se puede metilar. Y específicamente, las bases nitrogenadas que reciben esos grupos metilo pueden ser, por ejemplo, las citosinas. A veces también se metilan las adeninas. De hecho, ¿se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, en la replicación que las adeninas de las secuencias GATC del ORI-C se metilaban? Bueno, eso es un proceso relevante para control, por ejemplo, de inicio de la replicación. El marcaje, entonces, de las bases nitrogenadas del DNA puede hacerse a través de la metilación. Entonces, hay una función, una actividad fisiológica para controlar diversos aspectos del metabolismo del DNA, el hacer metilaciones de sus bases nitrogenadas. Y entonces, las citosinas pueden metilarse en aspectos normales para controlar actividades. Y entonces tenemos a las metilcitosinas, que se les pone 5-metilcitosinas por el número de carbono en el cual se adiciona el grupo metilo. Bueno, ahora estas 5-metilcitosinas también se pueden desaminar. Aquí está el grupo amino. Ahora se desamina, la 5-metilcitosina se desamina y entonces ahora ya no tenemos 5-metilcitosina, sino timina. Y entonces imaginemos una secuencia igual también, 5' que tiene citosina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, 3'. Pero esta, por ejemplo, es 5-metilcitosina. Si esto se replicara, la 5-metilcitosina se aparea con su guanina, ¿sí? Que sea 5-metilcitosina no interfiere para nada el que se aparee correctamente con la guanina. Donde va a estar el problema es si estas 5-metilcitosinas se desaminan y al desaminarse, ahora se convierten en timinas. Si esto lo pasamos a la replicación como hemos estado haciendo los esquemitas, entonces ahora vamos a ver que la secuencia va a ser guanina, ahora esto se aparea con adenina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina. Esto es en el primer ciclo de replicación. Y en el segundo ciclo de replicación, pues ahora veríamos citosina, timina, adenina, timina, timina, guanina, citosina. Entonces, el cambio que estamos ya observando es un cambio aquí. Originalmente era CG, se cambió a AT. Ajá. Por lo tanto, desaminar a la citosina o a la 5-metilcitosina va a hacer que se presenten cambios, que se presenten mutaciones genómicas de tipo sustitución, porque se está cambiando un nucleótido por otro. ¿Sí? Y esto ocurre de manera espontánea. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y si eso está sucediendo de manera espontánea? ¿Qué pasa con nuestro DNA, no? Si se están desaminando espontáneamente las citosinas o las 5-metilcitosinas, pues no hay que preocuparnos mucho.
¿Por qué? Porque terminando, por ejemplo, de ver ahorita los temas de mutación, después vamos a pasar a los temas de reparación y nos daremos cuenta que hay una gran cantidad de sistemas de reparación que se encargan precisamente de eliminar estos cambios, por ejemplo, en las citocinas, de quitar esos apareamientos incorrectos provocados por la presentados por la tautomerización. También está para sistemas de reparación para poder eliminar los cambios producidos por la luz ultravioleta y por una gran cantidad de sustancias. Hay muchos sistemas de reparación para mantener casi sin alteraciones a nuestras secuencias de DNA. ¿Sí? Bueno, entonces estas son los cambios por la citosina. Bueno, para el caso de las mutaciones relacionadas con sustancias químicas, bueno, antes de esto, aquí puse que era desaminación espontánea o por bisulfito de sodio. Bueno, caso de la 5-metilcitosina puede ser espontáneo o puede ser por el bisulfito de sodio, ¿sí? Entonces, la citosina se desamina de manera espontánea y en el caso de la 5-metilcitosina puede hacerse de manera espontánea o porque una sustancia como puede ser el bisulfito de sodio también provoque la desaminación de la 5-metilcitosina y ahora tenemos la timina que se va a parear con las adeninas. ¿Ok? Bueno, también hay otras sustancias, como puede ser el caso del ácido nitroso. Y el ácido nitroso también provoca desaminación de bases nitrogenadas. Esta es la adenina, que si se trata con ácido nitroso, la va a desaminar. Ahí está representado su grupo amino. Se desamina por acción del ácido nitroso y ahora entonces tenemos una base nitrogenada conocida como hipoxantina. También remarcado en líneas punteadas a dónde está la desaminación. Ahora ya no tenemos un grupo amino, ahora tenemos un grupo OH. Y vimos que entonces cambian cuántos puentes de hidrógeno pueden formarse. Ajá, ya no es lo mismo, no es lo mismo tener un NH2 que un OH. ¿Y qué pasa con la adenina que ya está desaminada por acción del ácido nitroso y que ahora es hipoxantina? Lo que sucede es que la hipoxantina se va a parear incorrectamente con citosinas. ¿Sí? La guanina también se puede desaminar. Ahí tenemos el grupo amino, se desamina y el producto es una base nitrogenada que se llama xantina. Cuando tenemos xantina en el DNA, aquí no se provoca una mutación, pero lo que sucede es que la replicación se bloquea, se detiene por la presencia de la xantina. Luego, la citosina también se puede desaminar por acción del ácido nitroso. Y si se desamina, ya sabemos que se obtiene uracilo. Y el uracilo se aparea con la adenina. Entonces, no nos confundamos. La desaminación de la citosina, como les dije, puede hacerse, como les mencioné en la diapositiva anterior, puede hacerse de manera espontánea. Se desamina y se convierte en uracilo. Eso es espontáneo. El ácido nitroso también la puede desaminar y ya sería entonces algo inducido. La desamina la citosina y se convierte en uracilo y se aparea con adenina. La 5-metilcitosina
se puede desaminar de manera espontánea o se puede desaminar por el bisulfito de sodio. Entonces, cuando ya vemos la presencia de alguna sustancia, entonces ya estamos hablando de mutación inducida, ¿sí? Si estamos hablando de cuestiones naturales, pues son mutaciones espontáneas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un esquemita. Entonces, a ver, déjenme poner la pizarra. Bien, entonces les pongo una secuencia pequeña y supongamos que este DNA ha sido tratado con ácido nitroso. Dependiendo de qué cantidad se ponga de ácido nitroso y el tiempo en el cual esté en contacto el DNA con el ácido nitroso, pues va a ser el número de bases que desamine, ¿sí? Si se pone poquito tiempo, pues a lo mejor alcanza a desaminar un porcentaje de bases nitrogenadas. Y también depende mucho de la concentración, ¿ok? Ahorita no vamos a hablar de eso, vamos solamente a hacer una representación, cómo se verían la acción del ácido nitroso por ejemplo, con la adenina, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos? Que el ácido nitroso desamina a las adeninas. Entonces vamos a pensar que solamente desaminó a esta adenina. Esta adenina fue la que se desaminó. Y entonces, al desaminarse, ahora lo que tenemos es hipoxantina, ¿no? ¿Así era?
Aquí tenemos, ¿no? Adenina, al desaminarse, se produce la hipoxantina, la cual se va a parear con citosina. Ahora, si esto lo ponemos en ciclos de replicación, esto se va a parear normalmente entonces tenemos una timina de 5', timina, citosina, guanina, adenina. Y va a parearse correctamente. Ahora tenemos la otra cadena en donde tenemos adenina, tenemos ya la hipoxantina, la guanina, citosina y timina. Entonces, aquí esta se va a parear con timina, luego hipoxantina se aparea con citosina, luego esta con citosina, guanina y adenina. Estas cadenas, al replicarse, seguirán su replicación normal, pensando en que ya no hay ácido nitroso, sino que nada más fue un primer tratamiento con ácido nitroso y ya se quitó, y esa fue la única que quedó desaminada. Entonces aquí estas seguirán su replicación normal y vamos a tener secuencias normales. Ahora estas, si esta hipoxantina no se quita, no se quita del DNA, va a estar ahí presente. Esto no es algo como la tautomerización, en la cual sea un proceso transitorio, en el cual está en su forma normal y en su forma tautomérica, y puede regresar a normal y a su forma tautomérica. No, aquí en el caso de los cambios de las bases nitrogenadas, como por ejemplo las desaminaciones provocadas por sustancias químicas, pues ya quedó dañada la base nitrogenada, y si no se quita, ahí va a permanecer. ¿Quién las quita? Pues los sistemas de reparación. Entonces vamos a poner que pues no ha sido reparada, entonces continúa como hipoxantina. Entonces se va a parear nuevamente con una citosina. Y aquí en donde ya teníamos esta base que en un principio fue un apareamiento incorrecto, entonces tenemos una citosina, guanina, adenina. Ahora en esta cadena vamos a tener adenina, guanina, citosina, timina. ¿Sí? Y aquí tendríamos entonces una hebra que está dañada, ¿no? Porque tiene aquí estas hipoxantinas y una que ya es la mutante. El apareamiento original, ¿cuál era? El apareamiento original era TA. Este era el apareamiento original. Ahora se cambió a
a CG. Cambió de TA a CG. Entonces está cambiando una pirimidina por una pirimidina, por lo tanto también es una mutación por sustitución y transición, perdón. Así podría uno ir haciendo para cada una de los cambios que estuvimos diciendo e ir viendo qué cambio es el que está presente. ¿Sí? Si hiciéramos lo mismo aquí, bueno, con la citosina y el uracilo, bueno, eso más o menos ya se los representé en la diapositiva anterior. Ok, entonces sí queda claro qué es lo que hace el ácido nitroso. ¿Hay alguna duda de cómo fui desarrollando el esquemita? No, por favor, no. Ok. Entonces ya llevamos cambios en la citosina por desaminaciones. Y esas desaminaciones ya quedamos que pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas, ya sea por bisulfito de sodio o por ácido nitroso. Especificando que el bisulfito de sodio lo que desamina es a la 5-metilcitosina. Y el ácido nitroso lo que desamina es a la citosina, nada más. ¿Ok? Bueno. Hay otras sustancias conocidas como agentes alquilantes. Estos agentes alquilantes lo que hacen es añadir grupos radicales como es el grupo etilo, ¿sí? El grupo etilo. ¿Qué sustancia es un agente alquilante? Aquí les puse un ejemplo, es el etilmetanosulfonato, abreviado como EMS. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la guanina, que es tratada con etilmetanosulfonato. Lo que va a hacer este agente alquilante es añadir el grupo etilo. Este es el grupo etilo. Y ahora entonces ya no tenemos a guanina, sino que tenemos a la O6-etilguanina. Y la O6-etilguanina se aparea incorrectamente con una timina. Y al aparearse con una timina, entonces esta después se aparea con una adenina. Por lo tanto, entonces, el apareamiento inicial eran GCs, ahora pasan a ATES. ¿Sí? No solamente la guanina puede ser alquilada, sino también la timina puede ser alquilada, como vemos aquí. Timina tratada con etilmetanosulfonato, ahora tenemos a la O4-etiltimina. Y esta base nitrogenada se aparea erróneamente con una guanina. Por lo tanto, el apareamiento original era TA. Al etilarse
al etilarse la etiltimina, pues entonces ahora se aparea erróneamente con la guanina y vemos que cambia de TA a CG. Y en ambos casos, estos tipos son transiciones. En ambos casos, la mutación que se está presentando sería una mutación inducida porque es por presencia de una sustancia química, es genómica porque es solamente el cambio a nivel de nucleótidos, es de tipo sustitución porque se está cambiando un nucleótido por otro, y lo que está provocando son transiciones porque están cambiándose purpurina por purinas o pirimidinas por pirimidinas. Igual, estas bases nitrogenadas que están alquiladas, si un sistema de reparación no las quita, en cada ciclo de replicación se van a estar apareando incorrectamente. Por lo tanto, también hay sistemas de reparación precisamente para buscar estas bases modificadas por acción de sustancias químicas para poderlas quitar. Y entonces no haya este tipo de errores en los apareamientos y no se presenten cambios en las secuencias y por lo tanto pues mutaciones. Hay otro tipo de sustancias conocidas como agentes intercalantes, que lo que sucede con estas sustancias es que se parecen a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas ven que tienen dos anillos y son estructuras planares, están planas. Entonces estos agentes intercalantes tienen esa misma característica, están formados por anillos aromáticos y también son estructuras planas. Dado esa característica del agente intercalante, hace que entonces pueda meterse entre las bases nitrogenadas. Por eso se dice que se intercalan entre las bases nitrogenadas. Y lo que provocan son distorsiones. Por ejemplo, aquí vemos en la figura A, vemos algunos ejemplos de estos agentes intercalantes, como puede ser la proflavina y la naranja diacridina. Vean que tienen aquí estos anillos aromáticos y son estructuras planas. De tal manera que aquí en la figura B podemos ver esto que está representado en color naranja es el agente intercalante. Se mete entre las bases nitrogenadas, intercala ahí, y entonces, pues son sustancias que están estorbando al plegamiento, al enrollamiento, más bien dicho, del DNA, y entonces provoca estas distorsiones. Aquí ven que está se ve como la doble hélice, se ve como distorsionada, pero pues se distorsiona porque se le está intercalando estas sustancias. Al intercalarse, pues ya no puede enrollarse el DNA de manera normal y queda distorsionado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con estas sustancias intercaladas? Bueno, si estos DNAs que ya tienen estas sustancias intercaladas se están replicando, ahí en donde está la intercalación, aquí en estos puntos en donde está el agente intercalante, las enzimas, como no encuentran información, porque es una sustancia ajena al DNA, lo que hacen es como que saltarse a la base siguiente para poder replicar. Y si se están saltando, entonces
pues pueden provocarse de lesiones. O también no se saltan, pero colocan otra base cualquiera y entonces provocan adiciones. Y eso es a nivel, pues, de pares de nucleótidos. Entonces, los agentes intercalantes producen, aquí ya no son sustituciones, aquí ya no se observa el cambio de un nucleótido por otro, sino que lo que se presenta son adiciones o deleciones porque se están distorsionando la doble hélice del DNA. Hay un agente intercalante muy famoso y que se utiliza precisamente en los laboratorios de biología molecular. Esa sustancia se le llama bromuro de etidio. Y se utiliza en unas metodologías bien básicas y muy generales para poder teñir el DNA. Pues imaginemos que nosotros tenemos un organismo, puede ser un cultivo de bacterias, puede ser un pedazo de hoja, puede ser un tejido animal, un pedacito de un hongo, lo que quieran. O sea, tenemos un organismo, el que quieran. A este organismo, pues se obtiene una muestra del organismo. Vamos a dibujar, por ejemplo, una hojita. Y de ahí, mediante protocolos especializados, ya recetas perfectamente estandarizadas, se hace la purificación del DNA genómico. Entonces vamos a obtener DNA de esta hojita. Bueno, pero ¿cómo sé que ese DNA que uno extrajo es de buena calidad? No está degradado. Hay buena concentración de ese material genético. ¿Cómo puedo saberlo? Si en los procedimientos de purificación del DNA, a veces uno, si acaso a veces ve un pel, dependiendo del método que uno utilice, a veces sí se ve una pequeña pastillita que tiene un color blanquecino, a veces. Y si uno utiliza un sistema de columnas, pues realmente uno nunca ve una pastilla, sino que ya en el momento que termina uno el protocolo de purificación, lo único que obtiene uno es una cantidad pequeña de volumen, pueden ser como 50 microlitros ya por mucho, pero el líquido es transparente y uno no ve nada. Entonces, ¿cómo le hace uno para saber que sí purificó uno el DNA, que sí tiene uno DNA ahí en nuestro tubito? Pues tengo que hacer o tengo que corroborar a través de otras metodologías el comprobar si sí tengo DNA y sobre todo si ese DNA es de buena calidad. Porque si no es de buena calidad, pues entonces no sirve para estudios que se hacen posteriores cuando ya tiene uno el DNA genómico. Ya teniendo el DNA genómico uno puede hacer PCR, puede uno hacer secuenciación, puede uno hacer patrones de restricción, puede uno hacer hibridaciones, puede uno hacer una gran cantidad de metodologías. Entonces, la forma de visualizar el DNA es haciendo lo que se le conoce como electroforesis, que esa es una de las prácticas que vamos a hacer. Entonces, uno hace una matriz que se le conoce como gel, un gel de una sustancia que se llama agarosa. La agarosa es un azúcar que está así en polvito, pareciera como el polvito de la gelatina, y al momento de disolverla mediante calor, se vuelve líquido y se vuelve cristalino.
Es exactamente como las gelatinas. Ajá. Las gelatinas están así granulados, en polvito granulado, luego las vacía uno en agua, las pone uno a calor y se vuelven cristalinas. Entonces, vacía uno en el molde y conforme va procediendo el enfriamiento, se va solidificando. Igual funciona la garosa. La garosa es así un polvito muy fino de color blanco que al disolverlo en un buffer particular y con calor se vuelve cristalino y luego lo vacía uno en un recipiente que le va a dar una forma pues cuadradita o rectangular. Y se le pone un aditamento que se llama peine, que lo que tiene como objetivo es formar unos hoyitos en ese gel. A esos hoyitos se les llaman pozos. Bueno, ya tengo mi gel de agarosa y luego este gel lo pongo en un sistema que se llama cubeta de electroforesis. La cubeta de electroforesis no es otra cosa más que un tanquecito en donde uno pone aquí el gel, lo rellena uno con buffer y a esto se le aplica carga eléctrica. Y con la carga eléctrica, entonces ya las moléculas de DNA pueden desplazarse en el gel. Entonces, a este gel lo coloco en la cámara de electroforesis o tanque de electroforesis y aquí en estos pocitos le echo mi DNA, le pongo el DNA que yo purifique y relleno con amortiguador, le pongo la carga eléctrica y lo que va a pasar aquí es que este DNA que estaba en estos hoyitos, en estas perforaciones o pozos, lo que va a hacer es ir moviéndose, ir desplazándose, va a ir migrando. Va a ir migrando. Ajá. Va a ir desplazándose porque hay carga eléctrica, ¿no? Entonces se va moviendo, se va moviendo. Y luego, ahora, ¿cómo veo mi DNA? Finalmente a este gel lo voy a poner en un sistema de luz ultravioleta para visualizar mi DNA. ¿Cómo le hago para verlo entonces? Pues es que este gel estuvo preparado con bromuro de tidio. Y este bromuro de tidio se intercaló en mi DNA y supongamos que aquí estaba el DNA, migró mi DNA aquí, este migró acá y el otro hasta acá. Entonces, ahí donde haya DNA, el bromuro de tidio se intercaló, se intercaló, se intercaló, se intercaló, se intercaló. Cuando está corriendo mi electroforesis, yo no veo nada, no veo esas banditas de DNA. Lo mucho que veo es un colorante que se pone para que uno pueda tener control de colocar la muestra y de ver más o menos cómo va corriendo mis muestras. Pero ya para ver el DNA, entonces, así como en forma de banditas, el gel tenía bromuro de tidio, lo saco de mi cámara de electroforesis y luego lo pongo en un aparato que se llama transiluminador. Y a eso le enciendo un foco que tiene luz ultravioleta. La luz ultravioleta estimula el bromuro de tidio y entonces se ve como brilla. Ajá. Entonces ahí en donde está brillando, pues se ven así banditas brillosas y ahí está mi DNA. Si no veo nada, si no veo ninguna bandita, pues significa que no purifique nada. Y si veo algo así como si estuviera embarrado, así como todo escurrido, entonces quiere decir que mi DNA está degradado. Pero utilizo para poder teñir a mi DNA esta sustancia intercalante, que es el bromuro de tidio. Esa es una sustancia mutágena, porque se intercala y puede provocar adiciones o de lesiones. Y es muy utilizado en los laboratorios de biología molecular. Claro que se tiene que usar con mucho cuidado,
solamente se puede manejar con guantes. Las zonas en donde se trabaje con bromuro de tidio debe de estar perfectamente especificado que eso está bromurado. ¿Por qué? Porque si uno llega y toca uno y no tiene uno guantes, pues la piel absorbe esa sustancia y puede provocar mutaciones. Entonces necesita uno tener mucho cuidado y que esté perfectamente señalado en el laboratorio cuál es la zona en donde se trabaja con bromuro de tidio. Actualmente hay alternativas para teñir DNA y poderlo visualizar que no sean bromuro de tidio. ¿Por qué? Pues porque ya se sabe de lo riesgoso que es trabajar. Entonces ya hay unas alternativas que no son mutágenas, aunque son menos sensibles. La ventaja que tiene el bromuro de tidio es que es muy sensible, o sea, puede uno identificar poquita cantidad de DNA tiñendo con bromuro de tidio. Los otros sistemas de coloración a veces necesitan mayor cantidad de DNA para tener sensibilidad y que uno pueda visualizar el DNA. Entonces, pues esa es la ventaja, aunque la desventaja es que, pues sí es una sustancia que se tiene que trabajar con muchísimo cuidado. Los geles que ya están, que ya tienen bromuro de tidio, pues igual tampoco se pueden echar a la basura, tienen que estar guardados en un contenedor y recibir un tratamiento para descontaminarlos y inactivar el bromuro de tidio. Pero pues es todo un sistema de laboratorio y de trabajo para poder utilizar esa sustancia. Entonces, si algún día les toca ir a algún laboratorio de biología molecular y tengan que trabajar con bromuro de tidio, pues tampoco se preocupen. Siempre teniendo las condiciones de seguridad y de manejo, no van a tener ningún problema. ¿Sí? Bueno, pues esa es la sustancia intercalante. Y esos son los ejemplos de cuestiones físicas, químicas, de sustancias, de agentes mutágenos químicos. Pero también hay agentes físicos. ¿Y quién no sabe de la luz ultravioleta? ¿Quién no conoce que la luz ultravioleta causa mutaciones? Si vemos el espectro electromagnético, ¿a dónde nos estamos ubicando? Bueno, aquí tenemos el espectro visible que va de 380 nanómetros a 750 nanómetros. ¿Sí? Luego más ondas más pequeñas, la ultravioleta, y ondas más grandes, el infrarrojo. Bueno, pues exactamente aquí, en la luz ultravioleta, son estas longitudes de onda las que pueden inducir mutaciones. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa aquí con la luz ultravioleta? Lo que pasa es que se provoca la dimerización de pirimidina, específicamente de las timinas. Esto sucede en timinas adyacentes, o sea, en timinas que están sobre una cadena de DNA. Entonces, esto está representando una cadena de DNA, y si hay dos timinas adyacentes, entonces la luz ultravioleta lo que provoca es la formación de enlaces covalentes entre ellas. Hemos visto en términos de la estructura del DNA que entre una cadena y otra se forman puentes de hidrógeno, y entre las cadenas individuales, entre un nucleótido y otro, no hay enlaces, están libres.
Y aquí se provoca, como ven aquí en esta representación, la formación de estos enlaces covalentes entre timinas adyacentes. Y si estos enlaces se forman, también va a afectar la forma en la que se está enrollando el DNA. Ya no va a ser la misma. También va a provocar distorsiones, porque al estar sin enlaces, como es en el ejemplo, en la representación aquí primera, el que no haya enlaces, pues va haciendo que vaya girando, las dos cadenas se van enrollando y van teniendo una curvatura determinada. Al tener esta restricción de los enlaces covalentes, pues entonces ya no puede torsionarse el DNA de manera adecuada, provocándose una protuberancia, provocándose una distorsión. Entonces así lo vemos. Estos son los dímeros de timina, aquí están los enlaces covalentes, o aquí también se ven en verde. Estos serían los enlaces covalentes, y ya cuando lo vemos aquí, provoca una distorsión, una protuberancia en el DNA. Deforma entonces la doble hélice, porque timinas adyacentes en una misma cadena de DNA se están dimerizando. Entonces, cuando esto sucede, también se provocan deleciones. Al tener esta protuberancia, la DNA polimerasa, si esto se replica, entonces la DNA polimerasa salta esa protuberancia y elimina información. En las cadenas nuevas ya no se añaden los nucleótidos que corresponderían, y entonces lo que obtendríamos sería una delesión. ¿Y cuándo nos exponemos a la luz ultravioleta? ¿En qué momento nos exponemos a la luz ultravioleta? Bueno, ahorita les dije que lo que veíamos el gel, cuando hacíamos nuestras electroforesis, vamos a utilizar un aparato que se llama transiluminador y vamos a encender un foco de luz ultravioleta. Bueno, eso es una cuestión experimental, pero ese aparato transiluminador tiene una tapita de acrílico que protege de que la luz ultravioleta nos dé en el rostro. No es que nosotros vamos a estar ahí en la luz ultravioleta y que nos dé en nuestro rostro, ¿no? Pero de manera natural, ¿cuándo estamos expuestos a la luz ultravioleta? ¿Quién me dice? Pues, por ejemplo, cuando salimos a caminar y nos dan los rayos del sol. Sí, exactamente. El exponernos a la luz solar, también nos estamos exponiendo a la luz ultravioleta. ¿Sí? André, dinos. O también cuando estamos un día en la playa y nos da el sol. Sí, exactamente. O sea, estemos en la playa o en la ciudad o en el bosque o en la selva, exponernos al sol es estar expuestos a la luz ultravioleta. Claro que hay horarios en donde la radiación es mucho más intensa. También hay zonas geográficas en donde es mucho más intenso. Pero bueno, nuestro planeta nos protege de la luz ultravioleta, del sol. ¿Por qué? Porque tenemos una capa de ozono.
Eso es para empezar, ¿no? Además, tenemos unos sistemas de reparación exclusivamente dedicados a quitar esos dímeros de timina. Han hecho cálculos y diariamente por exponernos al sol, se están provocando los dímeros de timina. Se producen, créanme que es un número grandote, ahorita no me acuerdo del dato, pero para la siguiente clase se los comento, pero son miles de formaciones de dímeros de timina diariamente. Diariamente se forman miles de dímeros de timina. Y entonces, no es para espantarnos, pero, insisto, tenemos unos sistemas de reparación súper eficientes, que aunque diariamente se estén formando esos dímeros, todo el tiempo se están eliminando, todo el tiempo se está reparando nuestros sistemas. Claro que si nos estamos exponiendo a una radiación muy intensa y lo estamos haciendo de manera exagerada, pues entonces es cuando ya vienen los problemas, porque ya nuestro sistema de reparación se ve sobresaturado, se ve excedido en cuanto a los dímeros de timina que puede reparar. Y es cuando ya se presentan los problemas en la piel, por ejemplo. Sin embargo, pues es también muy importante que nos dé el sol, porque también favorece, por ejemplo, la absorción del calcio en nuestros huesos. Si tampoco nos da para nada el sol, pues también nuestros sistemas no funcionan bien. Y específicamente hablando de la absorción del calcio en el hueso, pues necesita de la exposición al sol, necesita que nos dé el sol. O no sé, bueno, a lo mejor algún día habrán escuchado o habrán visto algún familiar en el que a los bebés les dicen o les recomiendan los médicos que les dé el solecito filtrado, pero que les tiene que dar el solecito. ¿Por qué? Porque es importante para, les digo, para la absorción del calcio. Y también, pues, también para dar pigmentación a nuestra piel. Y la pigmentación en nuestra piel también nos protege. También nos protege de la radiación, ¿no? Últimamente se utiliza, pues, las cremas con protectores UV, que también son muy recomendables. Pero a veces también está uno en pensar, ¿no? Porque va uno a la playa y se echa uno todo ese protector solar y todo eso ¿a dónde va? Pues a las aguas y eso también afecta las plantas y los animales marinos, ¿no? Entonces es complejo. Hay algunos, creo que protectores solares que son amigables con el medio ambiente, pero pues quién sabe, ¿no? La idea de esto es que pues sepamos cuáles son las mutaciones que se producen y que molecularmente hablando, qué es lo que está pasando, y que también tengamos esa contraparte de que si bien el DNA puede estar sufriendo muchos daños, cambios, también hay detrás todo un sistema de reparación para precisamente quitar esos cambios en las bases nitrogenadas, esas lesiones que se pueden presentar en el DNA, y también ver el otro punto, ¿no? En la cual no todas las mutaciones van a tener un efecto deleterio. La gran cantidad de mutaciones son neutras. Muchas de ellas pues sí provocan o tienen efectos perjudiciales,
pero también está que tienen su relevancia en la evolución, ¿sí? De hecho, para que ustedes también investiguen un poquito más acerca de las mutaciones, al finalizar esta unidad, vamos a dejar un trabajo para que ustedes investiguen de algún mutágeno, de alguna sustancia, y ver cuál es el efecto que tiene. Ajá. Pero la condición va a ser que sea de sustancias en las cuales estamos en contacto de manera cotidiana. Por ejemplo, en los alimentos procesados, en las sustancias que ocupa uno, por ejemplo, de limpieza. O sea, que busquen, que ustedes busquen sustancias que ya se haya determinado que pueden provocar mutación. Ajá, mutación. Ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de una sustancia que se conoce como el bisfenol A, el BPA, bisfenol A. BPA es porque está en inglés. El bisfenol es una sustancia estabilizante de los plásticos y es muy apreciado en la industria porque a los plásticos les da resistencia, porque les da dureza, porque los hace cristalinos, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy apreciado en la industria, pero resulta que han encontrado que ese bisfenol A es mutágeno. Ajá. Entonces, por eso ahorita en todos esos recipientes de plástico que utilizamos, hay unos que ya vienen con su leyenda, libres de BPA, libres de bisfenol. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene en esos contenedores la comida, se ha encontrado que se libera del plástico el bisfenol A nuestros alimentos. Y esa liberación de bisfenol A en los recipientes todavía se ve potenciada cuando los calentamos, por ejemplo, en los microondas. Tiene mayor cantidad de bisfenol A la comida cuando se pone en el microondas que cuando no. Entonces, hay ya muchos recipientes de plástico que son libres, por ejemplo, de BPA. Y así que ustedes investiguen sustancias que son mutágenas y que pues a veces estamos en contacto con ellas, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? No, gracias. No, profe, creo que no. ¿No? Todavía nos falta ver esta prueba de mutagénesis que se llama la prueba de Ames para mutágenos. Es una prueba muy sencilla. Es el ideal de las técnicas del laboratorio porque es una técnica buena, bonita y barata. Es muy confiable para poder identificar qué sustancias tienen esta actividad mutágena o no y a qué concentraciones. Ajá, porque puede ser que una sustancia a baja concentración pues no esté provocando mutación. Ajá, ya a altas concentraciones sí. Pero eso lo vamos a explicar mejor la próxima clase. Bueno, pues entonces yo les doy las instrucciones para
para esa investigación que van a hacer. Ahorita tienen trabajos pendientes y tienen también su bloc de notas, tienen un examen que se aproxima. Entonces vamos a ir avanzando en las clases y yo después les voy a dar las instrucciones de cómo van a hacer ese trabajo de investigación. ¿Sale? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, profe, está bien. Bueno, pues si no hay duda, entonces nos vemos la próxima clase.